Pues bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram, hoy día 19 de febrero del año 2022. Pues hoy el hermano Tomás y yo vamos a analizar un vídeo, vamos a comentar y a refutar un vídeo que pertenece a un canal de YouTube que se titula Teología Express. Teología Express. El vídeo se titula ¿Qué es la Trinidad? Y lo explica el que habla en este vídeo, se llama Javier Pérez, supuestamente es un teólogo evangélico, y vamos a ver lo que dice. El vídeo dura nada más que 3 minutos y 40 segundos, pero es suficiente porque en 3 minutos 40 segundos dice una cantidad de herejías, una cantidad de mentiras antibíblicas y anticristianas que es alucinante, como vamos a ver, y que vamos a refutar a la luz de las Sagradas Escrituras el hermano Tomás y yo. Así que para no perder más tiempo, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar escuchando a este falso teólogo evangélico llamado Javier Pérez. La doctrina de la Santísima Trinidad es aquella que nos enseña que el único Dios verdadero, indivisible, eterno, existe en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres iguales en gloria, en poder, en autoridad, en divinidad. Es verdad, es una doctrina. Bueno, fijaos lo que ha dicho. Fíjate, hermano Tomás, lo que ha dicho este falso teólogo. Dice que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿eso es lo que enseñó Jesús, hermano Tomás? Eso es lo que enseñó Jesús, que el único Todo Dios lo verdadero contrario, es un todo lo, misterioso con- Dios trino. Sí, sí, adelante, hermano. todo lo contrario de lo que dijo este fantoche, embaucador, probablemente hasta ladrón, cobrador de diezmos, si es que es un pastorcillo, todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan 17, verso 1 y verso 3. Allí Jesús le habla al habla al Padre, la hora es llegada, etcétera. Y luego en el verso 3 dice: Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Jesús no dijo: esta es la vida eterna, que conozcan que nosotros somos el único Dios verdadero, o que diga que tú eres trino, ¿m? Sino que ese Dios único, no es que existe un solo Dios, porque la Biblia habla de muchos dioses poderosos, a los ángeles les llama dioses, sin ir más lejos, en Salmos 8, 5 al 6, etcétera, sino que ese Dios en términos de, no de exclusividad, sino en cualidad, a nivel cualitativo, que es el Padre, es único, es un Dios único en su género. No el Padre, Él y el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Ese sujeto, por tanto, lo que ha dicho es pisotear, excretar metafóricamente encima de las palabras de Jesús. Paso palabra. Pues muy bien, de hecho, hermano Tomás, lo has explicado muy bien. Aquí hay, a ver, hay una diferencia abismal entre lo que ha dicho este falso teólogo evangélico y las palabras que dijo Jesús en Juan 17:3. A ver, todos acabáis de escuchar lo que ha dicho este sujeto. Dice que el único Dios verdadero es un Dios, es un misterioso Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es al que llaman ellos el Dios Trino, que ese es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? Ya lo ha dicho antes Tomás. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, a ti. Ahí cuando Jesús dijo a ti, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? A un misterioso Dios trino, como dice este falso teólogo evangélico, ¿no? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Al Padre Celestial. ¿Y qué dijo Jesús sobre el Padre Celestial? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Jesús llamó al Padre Celestial el único Dios verdadero. Y luego, para tener la vida eterna, también tenemos que conocer a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ya sabéis que Jesucristo, el nombre Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Está formado por Jesús y por Cristo, es decir, Mesías.
Significa que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. O sea, vamos a ver, uno de los dos miente. O mintió Jesús, o miente este mamarracho que se hace pasar por teólogo evangélico. Uno de los dos miente. Evidentemente, no va a mentir Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y este falso teólogo evangélico dice que el único Dios verdadero es un ser trino formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién dice la verdad? Pues lógicamente es Jesús quien dice la verdad. Porque los dos conceptos no pueden ser verdaderos. Uno tiene que ser falso y el otro es verdadero. Los dos no pueden ser verdaderos. Solamente uno es verdadero. Y evidentemente las palabras verdaderas son las que dijo Jesús. Esto demuestra que este falso teólogo evangélico es un mentiroso. Está enseñando algo totalmente contrario a lo que enseñó Jesús en Juan 17:3. Y ahora vamos a explicar, hacer una exégesis correcta de este versículo de Juan 17:3. Porque al Dios Padre le llamó el único Dios verdadero. ¿Qué pasa? ¿Que solamente hay un Dios verdadero que es el Padre y por lo tanto Cristo es un Dios falso? No. Aquí la clave está en la palabra único. Jesús le llamó al Padre el único Dios verdadero porque Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, es un Dios único. Es como, por ejemplo, si yo digo, mi Padre humano, mi Padre es único en el mundo. Yo no estoy diciendo que solo exista un Padre en el mundo, no. Estoy diciendo que mi Padre es único en el mundo en el sentido de que es el mejor de todos, el más grande, el más amado, eso es lo que significa la palabra único. La palabra único no significa solo. Esto es importantísimo. Muchos creen que aquí Jesús estaba diciendo en Juan 17:3 que solo hay un Dios verdadero. No, eso no es lo que dijo Jesús. Ahí no aparece la palabra solo por ninguna parte. Dijo que el Padre es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo. No existe otro Dios como Él. El Dios supremo no es un misterioso Dios trino, como enseñan estos falsos teólogos evangelocos trinitarios. El único Dios verdadero es el Padre Celestial en el sentido de que es el Padre más grande de todos, el Dios supremo, el mejor Padre de todos. Ese es el significado de la palabra único. Por lo tanto, primer paso para tener la vida eterna: creer que hay un Dios supremo, un Dios máximo que es únicamente el Padre Celestial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para tener la vida eterna tenemos que creer que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Si queremos tener la vida eterna, este es el conocimiento que tenemos que adquirir. El Padre como el Dios supremo y Jesús como el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, carnal del rey David. Si no, no podría ser Jesús el Mesías. Así de simple. Y como podéis escuchar, este falso teólogo, este falso pastor, o bueno, no sé si será pastorcillo, pero de luego es un falso teólogo. Recordad que este canal evangélico se llama Teología Express. O sea, se supone que los sujetos que hablan en este canal de YouTube son teólogos evangélicos. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo un tipo que se hace llamar teólogo evangélico puede enseñar algo que es diametralmente lo opuesto a lo que enseñó Jesús en Juan 17:3? Pues es alucinante, es tremendo. Jesús, como hemos visto, enseñó todo lo contrario de lo que dice este falso teólogo. Los trinitarios, estos falsos cristianos, enseñan que hay un Dios único, hay un único Dios verdadero, pero que está formado, dicen ellos, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y resulta que Jesús dice que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y ya hemos explicado lo que significa la palabra único. Significa que es el Dios supremo. Ya lo dijo Jesús, porque el Padre es mayor que yo. Y luego lo dijo en otro pasaje, el Padre es mayor que todos, mayor en autoridad, mayor en poder, es el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él. Ni hay otro Dios superior a Él, superior al Padre. Él es el Dios supremo. Ese es el significado bíblico de la palabra único. Por ejemplo, cuando a Jesús se le llama el único Hijo de Dios, Dios el Padre ha dado a su Hijo único. ¿Qué significa? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? No.
Dios el Padre tiene millones y millones de hijos, que son ángeles de Dios, a los ángeles se le llama hijos, hijos de Dios en la Biblia, y también tiene hijos de Dios humanos. Nosotros, los verdaderos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué se dice en la Biblia que Jesús es el Hijo único de Dios? Pues significa que Jesús sencillamente es el Hijo principal de Dios el Padre, el más amado, su Hijo predilecto. No hay otro Hijo. No hay otro Hijo de Dios como Jesús. Él es el mejor de todos, el mayor de todos. Eso, repito, es el significado de la palabra único. No significa solo. Por consiguiente, los falsos cristianos trinitarios están enseñando una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Es una doctrina absolutamente diferente y contraria a la doctrina de Cristo, como estamos viendo. Ese es, hermano Tomás, querrás añadir algo. Efectivamente, o sea, y aún hoy se utiliza la expresión mi padre es el único. Él es un padre y no el resto. Cuando un hijo pues quiere hablar, ¿verdad?, de su padre, exponiéndolo en una cualidad inmensa, ¿no? Obviamente no está negando que existan otros padres. Esto, de hecho, así armoniza a la perfección con Juan 10, con lo que el propio Jesús dijo. En Juan 10, 34 al 35, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses, ¿a quiénes? A los fetiches. A aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Por consiguiente, cuando dice el único Dios verdadero, no se refiere a único en sentido de exclusividad, sino de cualidad, que es lo que estamos viniendo diciendo. Y esta clase de seminarios de pacotilla es que realmente son pura basura. Son pura basura y me recuerda estas palabras que aparecen en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, donde dice que Dios coge las cosas necias, entre comillas, del mundo para avergonzar a los sabios, es decir, a esos con titulitis, cuyo titulitis pues le sirve para hacer cierta cosa después de ir al VC a evacuar. Paso palabra. Efectivamente, hermano, así es. El hecho de que estos falsos cristianos, trinitarios, evangelocos, digan llamarse teólogos o maestros de la palabra, eso no significa que lo sean, al contrario. Están demostrando claramente que son falsos cristianos y ceporros auténticos, ya que no están enseñando la doctrina de Cristo, como acabamos de ver claramente. O sea, lo que ha dicho este falso teólogo evangélico es todo lo contrario a lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, y como podéis ver, este falso pastor o este falso teólogo ha dicho que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es en esencia la doctrina del trinitarismo, la herejía del trinitarismo. Creer que hay tres personas divinas, pero que forman un solo Dios verdadero. Es doctrina, como sabemos, inventada por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. En fin, vamos a seguir escuchando a este falso teólogo y le vamos a seguir respondiendo y refutando sus mentiras. Que no encontramos en las páginas de la Biblia enunciada de esta manera, Trinidad, esa palabra. Efectivamente, la palabra Trinidad jamás aparece en la Biblia, pero es que tampoco aparece en la Biblia la enseñanza de la Trinidad, el concepto trinitario. La Biblia, evidentemente, en muchos pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso sí, pero lo que nunca dice la Biblia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios verdadero. Se habla del Padre Celestial como el Dios Supremo, el que envía a su Hijo Jesús a la tierra, y luego se menciona al Espíritu Santo como el poder del Altísimo, la energía de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso es una herejía, una soberana estupidez, una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad. Porque el Padre, el Hijo, son dos personas divinas. El Espíritu Santo no es una tercera persona divina, como vamos a ver en esta escuela,
sino que es el poder del Altísimo, tal como enseña la Biblia, tal como enseñó Jesús. Es el poder de lo alto, el poder del Altísimo, es una energía de Dios. Pero el Padre y el Hijo, por supuesto, que son dos personas divinas, dos entidades personales. Y al ser dos personas divinas, son dos dioses. Dos personas divinas no pueden ser un solo Dios. O sea, esto es como si yo digo que mi padre y yo somos un solo ser humano. Eso es una soberana estupidez. Somos dos personas humanas. Dos seres humanos. Igual pasa con el Padre y el Hijo. Son dos personas divinas. Ya que dos personas divinas son dos dioses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, enseñar que el Padre y el Hijo son un solo Dios es una de las mayores herejías que se puedan decir. O decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso es una mentira repugnante del diablo, ya que en la Biblia, como todos sabemos, pues jamás de los jamases se adora al Espíritu Santo ni se le da gloria. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que ni es Dios ni es una tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene. Es la energía de Dios. Pero no ninguna tercera persona divina, porque si fuera una tercera persona divina, en la Biblia se le adoraría o se le daría gloria. Algo que jamás de los jamases ocurre en la Biblia. Bueno, paso de palabra. Si hermano Tomás, ¿quieres decir algo? Adelante. Como se ha dicho en otras ocasiones, incluso traducciones de la Biblia ultracatólicas, como la versión llamada Nueva Biblia Española, de Luis Alonso y Juan Mateos, de Ediciones Cristiandad, en Hechos, capítulo 1, verso 8, lo vierte así: y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, más claro, agua. El Espíritu Santo es fuerza o poder del Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, perdón, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? Porque cuando algo está sobre mí, me cubre. El Espíritu Santo está sobre ella y por consiguiente la estaba cubriendo el Espíritu Santo. Es decir, luego dice el poder del Altísimo. Por consiguiente, el Espíritu Santo no puede ser una tercera persona divina. ¿Mm? Por tanto, pues bueno, está claro, ¿no? Paso palabra. Así es, hermano, muy bien dicho. Así es, no hay ninguna tercera persona divina. Que haya unos versículos en el Nuevo Testamento donde se personifica, es una figura literaria muy común en la Biblia, personificar a cosas que no son personas. La Biblia personifica, se personifica a la sabiduría, por ejemplo. La sabiduría clama por las calles, dice el libro del Cantar de los Cantares. Y sin embargo, la sabiduría no es ninguna persona literal. La sangre de Abel clama a mí desde la tierra. La sangre no es ninguna persona literal que hable. Eso se llama la personificación. O en Isaías 14, que los árboles se gozan y dan palmas de alegría. ¿Eh? Y no son personas literales. Por lo mismo ocurre con el poder de Dios, con la energía de Dios, se personifica en algunos pasajes del Nuevo Testamento, pero de ninguna manera es una persona divina literal. Porque si fuera una persona divina literal, se le daría gloria o se le daría adoración, algo que no ocurre jamás en la Biblia. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso teólogo evangélico. No aparece, pero sí que se desprende a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se va revelando progresivamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina cristiana fundamental, y no podemos decir que somos cristianos si no afirmamos y creemos en esta doctrina. El explicarla a lo largo de la historia. A ver, dice este sujeto que si no creemos que Dios es trino, entonces no somos cristianos. Es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Lo que sí es cierto es que si no creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por supuesto que no somos cristianos. Un verdadero cristiano, por supuesto que cree en el Padre, que es el Dios Supremo, en el Hijo, que es Jesús, y en el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Si no creyéramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no seríamos cristianos. Pero, ¿qué es lo que enseñan estos falsos teólogos al servicio del Padre de la mentira? Enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero, y que si tú no crees en eso, en esa herejía trinitaria, entonces no eres un verdadero cristiano.
¿Os dais cuenta el engaño, la mentira del diablo, cómo les ha destrozado la mente con una doctrina absolutamente opuesta a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles? Ellos hablaron, lógicamente, de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero jamás, ni Jesús, ni ninguno de los apóstoles enseñaron jamás que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Ellos siempre suelen citar las palabras de Jesús en Juan 10:30, porque el Padre y yo somos uno. Pero ahí está mencionando a dos. Ahí no dijo Jesús, porque el Padre, yo y el Espíritu Santo somos uno. No. Dijo, porque el Padre y yo somos uno. Claro, son uno en una misma forma de pensar, tienen un mismo propósito. Ese es el significado de la palabra uno. Jesús no dijo, porque el Padre y yo somos un solo Dios. Eso no lo dijo él. Digo que somos uno, la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Juan capítulo 17, cuando Jesús oró al Padre, intercediendo por sus discípulos para que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. ¿Qué pasa? ¿Que los verdaderos cristianos vamos a formar parte también de una Trinidad? No. Eso se está hablando de una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, que todos pensemos igual, que tengamos un mismo propósito, una unidad. Ese es el significado. No está diciendo por ninguna parte que Él y el Padre sean un solo Dios. Son dos personas divinas, pero que forman una unidad familiar. Los dos piensan igual, los dos tienen un mismo propósito. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, este sujeto me viene a la mente ese texto que aparece en el profeta Isaías, que dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Y esto es lo que hace este sujeto, ¿no? Decir que las cosas diabólicas, que una enseñanza que propone una entidad tremendamente confusa, donde varios seres divinos distintos es al mismo tiempo un solo ser divino. Me viene a la cabeza también las palabras del apóstol Pablo, que Dios no es un Dios de confusión, primera de Corintios 14:33, ¿no? Y este sujeto propaga un ser confuso, antibíblico, anticristiano, y a eso lo llaman correcto. Es decir, justo la estrategia de Satanás, o sea, llamar a lo incorrecto correcto, como hace esta clase de apóstatas. Paso palabra. Efectivamente, hermano. Estos falsos cristianos trinitarios, así es, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. A los verdaderos cristianos nos acusan falsamente, nos calumnian llamándonos herejes, y a los que son herejes y falsos cristianos los consideran cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque están al servicio de Satanás, del padre de la mentira. El diablo, la serpiente, los tiene absolutamente controlados mentalmente y los tiene engañados. Bien, vamos a seguir oyendo a este falso teólogo evangélico para seguir tapando su bocaza mentirosa. De la Iglesia ha generado muchos más problemas que aclaraciones, por cuanto hablamos de cosas eternas, infinitas y muy difíciles de comprender para nosotros seres humanos limitados. A veces se ha explicado como que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, como Espíritu Santo, pero ahí estaríamos en el unitarismo. O a veces se dice que es como el... Bueno, aquí este ignorante no sabe de lo que habla. Eso no es unitarismo, es unicitarismo, ignorante, teólogo de pacotilla. No es unitarismo, es unicitarismo. Los unicitarios y los unitarios son dos tipos de herejes que enseñan cosas absolutamente opuestas. El unitarismo, que este no lo sabe o es un ceporro, el unitarismo son aquellos que creen que Jesucristo es simplemente un hombre. Dicen que Cristo no tiene ningún tipo de divinidad, que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial, y que Jesús es solamente un hombre. Y luego están los herejes y falsos cristianos unicitarios, que enseñan todo lo contrario. Enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Que Cristo es tanto el Dios Padre como el Espíritu Santo. Eso es el unicitarismo, no el unitarismo como usted acaba de decir, ignorante. ¿De acuerdo? El unitarismo y el trinitarismo son tres conceptos teológicos absolutamente diabólicos y falsos, que jamás se enseñan en la Biblia. La Biblia lo que enseña es un enoteísmo monólatra.
Es decir, que hay un Dios supremo y único que es el Padre Celestial. Jesús es el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios, pero hay muchos más dioses, que son los ángeles, son los seres humanos. Y al único Dios que se le adora, según la Biblia, es al Padre Celestial, al Dios Supremo. Eso se llama monolatría, que no hay que confundir con el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia de la existencia de un solo Dios solitario. Y la monolatría es la adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. De mono, uno, y latría, adoración. Monolatría. El problema es que estos pedazos de ignorantes y falsos teólogos evangelocos no saben esto, no lo entienden, confunden la monolatría con el monoteísmo, y no. La Biblia enseña un enoteísmo monólatra. La existencia de un Dios supremo reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Es una especie de politeísmo, porque la Biblia habla de muchos dioses en los cielos y la tierra, pero hay un Dios supremo, el mayor de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No sé si, hermano Tomás, querrás añadir algo. Cuando este apóstata acaba de confundir unitarismo con unicitarismo y al mismo tiempo afirma que no somos cristianos los que creemos en esa doctrina antibíblica que no aparece en ninguna de las partes de las escrituras y que aparte es contradicha por ella, ahí se cumple el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O lo que es lo mismo, toda la fuerza de usted se le va por la boca. Paso para hablar. Efectivamente, sin ninguna duda. Bien, vamos a seguir escuchando a este ignorante. Agua que a veces es sólida, a veces líquida, a veces gaseosa, pero de la misma manera, ahí estaríamos cayendo en una doctrina herética condenada por la Iglesia hace siglos, que es el modalismo. El modalismo, así como se llamaba antiguamente, es lo que hoy se conoce como el unicitarismo. Los unicitarios, que no los unitarios, cuidado, los unicitarios son los antiguos modalistas, los mismos, son los mismos, los que enseñan la herejía, la espantosa doctrina de demonios de que el Padre Celestial es Jesucristo. Eso es el modalismo, que hoy se conoce como el unicitarismo, y no el unitarismo, como ha dicho este pedazo de ignorante, no. El unitarismo es otro tipo de herejía que enseñan todo lo contrario a los unicitarios. Que quede claro, el unitarismo y el unicitarismo, aunque se parecen las palabras, pero enseñan conceptos teológicos absolutamente opuestos. Y los dos conceptos totalmente diabólicos y falsos, son antibíblicos los dos. Tanto el unitarismo como el unicitarismo. Vamos a seguir oyendo a este sujeto. La vemos en el Antiguo Testamento, esta doctrina, desde Génesis, en la que Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o en el Salmo 100. Vale, dice que la doctrina del trinitarismo, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se enseña en toda la Biblia. Dice que ya en el Génesis, capítulo 1, verso 26, ahí ya se enseña que Dios es trino. Hermano Tomás, enseña Génesis 1:26, texto que acaba de citar este elemento, este falso teólogo. ¿Enseña Génesis 1:26 que Dios es trino? Para nada, en absoluto, eso se lo inventa este embustero, este majadero. Lo que dice ahí claramente es hagamos al hombre, porque evidentemente el Dios Padre le está hablando a Cristo Jesús. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Entonces Jesús desciende a la tierra y consume esa obra creadora del Dios Padre. A eso es lo que está hablando ahí. Ahí nos habla de que una entidad tricéfala o extraña, compuesta por tres seres divinos, pero que es uno al mismo tiempo, bajen, se hablen entre sí. Mira tú, baja, sí, sí, yo al mismo tiempo, aunque somos los mismos y sabemos todo, pero yo te hablo a la cara de uno. No, ahí no dice nada. Eso se lo inventa este farsante y los de su secta. Paso para ver. Así es, muy bien dicho, hermano. A ver, los que enseñan estos herejes trinitarios, estos falsos cristianos, que el primer versículo de la Biblia donde se enseña la Trinidad es Génesis 1:26, es que son vulgares embusteros. O sea, hay que ser necio, hay que ser idiota, imbécil, para enseñar que Génesis 1:26 habla del Dios Trino. Aquí simplemente, como bien ha dicho el hermano Tomás, un Dios le está hablando a otro Dios y le propone
hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien simple. Es como si yo tengo un pitufo, tengo un hijo que se llama Juanito, y le digo, Juanito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo le estoy hablando a mi hijo. Y le estoy proponiendo hacer un muñeco de barro, hacer un hombre a nuestra imagen, es decir, que se parezca físicamente a nosotros. Eso es lo que significa la Biblia, la expresión imagen conforme a nuestra semejanza, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un Dios le está hablando al otro. Y luego en el Nuevo Testamento se aclara esto mucho más, porque significa que el Dios Padre le está hablando a su Hijo, ya que el Dios Padre hizo al hombre por medio de su Hijo Jesús. Dios el Padre creó el universo por medio del Verbo, por medio de Jesucristo, por medio del Hijo. ¿Mm? Entonces Génesis 96 simplemente está hablando de dos dioses. Uno le está hablando al otro. Aquí no habla de ningún falso Dios trino. O sea, hay que ser mentiroso. Fijaos qué mentirosos son estos falsos cristianos trinitarios. ¿Cómo pervierten, falsifican, retuercen las sagradas escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte? Aquí en Génesis 96 no se habla de ningún falso Dios trino. Es un Dios hablando a otro Dios, proponiéndole hacer al hombre imagen y semejanza de ellos, simplemente. Luego, como bien ha dicho el hermano Tomás, el segundo Dios, que es Jesucristo, el Verbo, bajó a la tierra, como dice Génesis, capítulo 2, verso 7, bajó a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, crea al hombre del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, ese espíritu de vida, esa energía, y Adán se convierte en un alma viviente. O sea, Jesús fue quien ejecutó esta obra creadora. Pero quien decidió crear al hombre, ¿quién fue? Fue el Padre Celestial. Fue el Padre Celestial quien le dijo a Jesús, a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Aquí no habla de tres personas divinas por ninguna parte, aquí no habla de ningún falso Dios trino. Así que para que veáis los embusteros que son estos falsos teólogos, como por ejemplo este sujeto del vídeo, cuando ya comienza mintiendo, diciendo esa mentira del diablo, que Génesis 96 habla del Dios trino. Aquí no habla por ninguna parte del Dios trino. En ninguna parte del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento tampoco se habla de ningún falso Dios trino. Eso sí, la Biblia habla muchas veces del Dios Padre, de Jesucristo como el Hijo de Dios y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Así de simple. Decenas y decenas de pasajes. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad, repito, no consiste en creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso no es el trinitarismo. A ver si esto ya queda claro una vez por todas y lo llegan a entender estos falsos cristianos trinitarios. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eso no significa ser trinitario. El trinitarismo es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. Eso es la herejía del trinitarismo. Cuando resulta que, como ya hemos visto al principio de esta escuela, Jesús dijo bien clarito en Juan 17:3 que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y Jesús es el Mesías, el enviado por el Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna. Así de simple. Esa fue la enseñanza de Jesús, la cual han pervertido, han deformado y rechazan todos los falsos cristianos trinitarios, como este sujeto, como este falso teólogo evangélico. Vamos a seguir escuchando a este embustero. 10, donde se dice que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Enseña ese salmo también, hermano Tomás, que Dios es trino? Cuando dice ahí ese salmo, creo que es el 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Habla ahí de un Dios trino, hermano? Qué verdadera burrada, qué verdadera barbaridad. Lo que ahí dices, dijo el Señor a mi Señor, como dice Hebreos, capítulo 1, si no recuerdo mal. El Señor a mi Señor, son dos señores. El Señor Supremo dijo a mi Señor, refiriéndose a Jesús. Ahí no se habla de ningún Dios trino. Este Señor va a tener que dar muy cuentas al Padre Celestial, no solamente por predicar un ídolo,
un Dios falso, Dios trino, es decir, un ídolo. Recordemos lo que dice 1 de Juan 5:20, hijos, guardaos de los ídolos, sino por falsificar y por agregar contenido a la palabra de Dios, como dice Proverbios capítulo 30, versículo 6. Así es, hermano Tomás. Vamos a leer el Salmo. Salmo 110, versículo 1. Estoy leyendo la Reina Valera. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde habla aquí de un falso Dios trino? Jehová, es decir, el Dios Padre, dijo el rey David, Jehová le dijo a mi Señor, es decir, ¿a qué Señor? A Jesús, porque fue Jesús quien después de resucitar ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es un salmo mesiánico, profético, que se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de dos. Jehová el Padre, que es el Dios supremo, y el Señor, el Adonai, el Señor del rey David, que era ¿quién? Era Jesús, el segundo Señor. El Dios Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí no habla de tres personas divinas. Teología de pacotilla, mentiroso. Habla de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Aquí no habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Para que veáis cómo estos falsos cristianos trinitarios retuercen y falsifican las Sagradas Escrituras. Son especialistas en falsificar la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando a este embustero. O en Isaías 6, donde se dice que Dios es santo, santo, santo. En el Nuevo Testamento. Vale, vamos a Isaías 6, vamos a ver cómo una vez más miente este falso teólogo. Isaías capítulo 6. A ver dónde se habla aquí de un Dios trino. Voy a leer a partir del verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A ver, ¿a quién vio? ¿A quién vio el profeta Isaías, hermano Tomás? Ahí está claro que vio al Señor Jesús. O sea, ese Jehová era Jesucristo. Por eso dice en el capítulo 8 al 9, cuando dice que este pueblo oíd bien y no entendáis, ved cierto, mas no comprendáis. Eso se cumple en Jesús en Juan 12:40. Ese es ese Señor Jehová, porque es ese segundo Jehová. Exactamente, hermano. No era el Dios Padre a quien vio el profeta Isaías. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Nuevo Testamento, en varios textos, se dice bien clarito que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿a quién vio el profeta Isaías? ¿Quién era este Señor Jehová que estaba en el cielo ahí sentado en un trono alto y sublime? Evidentemente no era el Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, que ha citado el hermano Tomás, ahí se dice bien clarito que a quien vio el profeta Isaías fue al Señor. Vio su gloria y habló de él, refiriéndose a Jesús. Habló de él. No vio al Padre Celestial, porque el Padre es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Lo dijo el apóstol Pablo, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, el profeta Isaías, cuando habló aquí de este Dios que vio, de ninguna manera se puede referir al Padre Celestial. A quien vio fue al segundo Dios, al segundo Señor, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Y luego dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde habrá aquí de un Dios trino? ¿Teología mentiroso? ¿Dónde está hablando aquí de 3 personas divinas? ¿O de una especie de monstruo con 3 cabezas, con 3 rostros? Que ese es el falso Dios trino en el cual ustedes creen. Aquí está hablando solamente de uno. Menciona uno. Porque luego dice más adelante, dice, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, está hablando de este Dios que estaba sentado en ese trono, y que era Jesús, dice, que decía, ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice el profeta Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjate lo que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, está hablando de más de un Dios, porque utiliza el pronombre en plural, nosotros. Si solo existiera un Dios, pues diría, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Pero no dice eso. ¿Y quién irá por nosotros? Lo cual significa que hay más de un Dios en el cielo. Porque si solo hubiera uno, no utilizaría la palabra nosotros. Pero aquí no habla de tres personas divinas, ni de ningún falso Dios trino. Sencillamente, este Señor Jehová que vio el profeta Isaías era Jesús, el segundo Dios. Y luego cuando dice nosotros, lógicamente estaba incluyendo también al Dios Supremo que es el Padre Celestial. ¿Quién irá por nosotros? ¿Pero dónde se habla aquí de tres personas divinas? ¿Me puede decir este teólogo de pacotilla dónde menciona aquí el pasaje a tres personas divinas? No. Está hablando de más de un Dios. ¿Y quiénes son estos dioses? Pues son el Padre y el Hijo, como enseña la Biblia en decenas y decenas y decenas de pasajes. Estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. El Padre se llama Jehová, o Yahvé, o Yevé, porque todavía no sabemos la auténtica pronunciación, esto lo vamos a saber en el futuro. Y el segundo Dios que también se llama Jehová. A Cristo en la Biblia también se le da, al Hijo de Dios se le da el nombre de Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Por eso dice Éxodo 23, está hablando el Padre Celestial, dice, porque mi nombre está en él. Refiriéndose a este ángel divino, refiriéndose a este ángel divino que era Jesús, que era quien se apareció a Moisés, Moisés hablaba con él cara a cara, fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, quien los llevó a la tierra prometida, quien entregó la ley en el Sinaí, se la entregó a Moisés, fue Jesús. Fue Jesús quien bajaba del cielo físicamente y era visto por Moisés. No era el Padre Celestial. Ese Señor Jehová no era el Padre Celestial porque, repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. Esto lo leemos en textos como Juan 1:18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí lo tenéis, a los dos dioses. El Dios Padre, el Dios invisible, y el segundo Dios, que es Cristo, que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Era este Dios, este segundo Jehová, el que fue visto por el profeta Isaías, como leemos aquí en Isaías capítulo 6. Y luego dice este Señor Jehová, que es Jesús, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Está incluyendo ahí a otro Dios. Por lo tanto, decir, como dice este falso teólogo, que Isaías capítulo 6 habla de la Trinidad, es una asquerosa mentira del diablo. Aquí no se habla de la Trinidad por ninguna parte, de ningún falso Dios trino. Está hablando de un Señor Jehová que fue visto por el profeta Isaías y luego en el versículo 8 se menciona a otro Dios, dice nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Indicando así que hay otro Dios más. ¿Y quién es ese otro Dios? Pues es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Son los dos dioses mencionados en la Biblia, la principal doctrina de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. El Padre y el Verbo divino, que es el propio Señor Jesús, la persona divina del Señor Jesucristo. Los dos dioses eternos mencionados en la Biblia. Bien, vamos a seguir. Bueno, no sé, hermano Tomás, ¿quieres añadir alguna cosa más? Sí, fíjate la falacia que cita en Isaías 6:3, como dice Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice, como dice Santo 3 veces, es que es un ser trino. Esto es una falacia, es un disparate. De hecho, es una sobreexclamación, sobreenfatización para darle importancia, en este caso, a ese Señor Jehová, que es Jesucristo. Aún hoy se utilizan exclamaciones reiterativas de elogio para dar importancia o categoría a alguien, como por ejemplo cuando se le dice a un jugador hurra, 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 destacando, mostrándolo o exponiéndole pues esa importancia, esa grandeza que tiene
al hacer eso, al desempeñar eso, al ganar ese torneo o lo que sea, ¿no? Pues aquí se utiliza una fórmula parecida. Esto no habla de ningún Dios trino para nada. Paso para. Así es muy importante lo que has dicho, hermano Tomás. Ese dato es fundamental. Dice el versículo 3, Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo. ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina diabólica de un falso Dios trino? Santo, 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 es que 3 veces santo. Santo, santo, santo. Es como el ejemplo que ha puesto Tomás. Si decimos hurra, 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 ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que esa persona es un ser trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. No, es una exclamación diciendo perfecto, perfecto, perfecto. Santo, santo, santo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica y falsa de la Trinidad. Aquí no se habla de ningún falso Dios trino. El profeta Isaías vio a un Dios ahí en el cielo sentado en un trono celestial. Y que según el Evangelio de Juan, capítulo 12, resulta que era Jesús. Lo dice bien claro. Juan 12, versos 40 y 41. Que habló de Jesús, habló de su gloria, mencionando a Jesús. Ese fue el quien vio el profeta Isaías. De ninguna manera vio al Padre Celestial, porque repito, al Dios Padre, dice la Biblia, al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás. Isaías sí que vio a este Dios. No era, evidentemente, el Padre Celestial. El Padre es el Dios invisible. Por tanto, ¿a quién vio? Pues al segundo Jehová, al segundo Señor Jehová, que es Jesús. Se le llama santo, 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 claro. Cristo es 3 veces santo. Como también al Padre Celestial se le puede llamar 3 veces santo, 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 santo. Así lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 4 del Apocalipsis, una escena parecida. Aparece el Dios Padre, el Dios Supremo, sentado en un trono celestial. Y también se le llama así, santo, santo, santo. Sí, se puede aplicar tanto al Dios Padre como a Jesucristo, el segundo Jehová. A los dos dioses se les puede llamar santo, santo, santo. Aquí no está hablando por ninguna parte de ningún falso dios trino. En fin, vamos a seguir escuchando a este falso teólogo. En Juan capítulo 1 se nos dice que la palabra o el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y también en el bautismo. Juan 1:1. Hermano Tomás, Juan 1:1 habla de un Dios trino. Ni por asomo, ni en sueños. Lo que dice en la traducción original en el griego, si vemos un interlineal griego-español, la transliteración es la siguiente. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con el Dios, joteos, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo que era Dios, el Dios unigénito, estaba con el Dios. O en otras palabras, ese Dios o poderoso que es Cristo estaba con el poderoso, con el Dios supremo. Es todo lo contrario de hablar que 3 personas están comprimidas en un mismo ser divino. Paso palabra. Muy bien explicado, perfecto, así es. O sea, Juan 1:1 no menciona a 3 personas divinas por ninguna parte. Está hablando de dos, no tiene teología de pacotilla, embustero. Habla de 2, no de 3. En el principio era el verbo, que es el Señor Jesucristo. El verbo es una persona divina, que es Jesús. Y luego dice, y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción. Así vienen los manuscritos griegos, con el artículo. Joteos, el Dios, y no como lo ha vertido falsamente la versión Reina Valera y otras muchas traducciones malísimas donde han borrado los traductores, han quitado, han eliminado el artículo. No, el texto dice literalmente y el verbo estaba con el Dios. Y luego que dice, y el verbo era Dios sin el artículo. Es decir, está haciendo una clara diferencia entre el Dios y Jesucristo, el verbo, al cual se le da el título de Dios también. Y sabemos que la palabra Dios significa poderoso. El equivalente en hebreo es Elohim. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Juan 1:1? Que en el principio era el verbo, ya existía Cristo. No dice en el principio Dios creó el verbo, no. Juan 1:1 lo que enseña bien clarito es la eternidad del verbo. Él nunca fue creado. Porque si hubiera sido creado, diría en el principio
Dios creó el verbo, pero no dice eso. En el principio era el verbo, ya existía el verbo, que es Cristo. Y el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, hacía compañía al Padre, estaba con él, y luego dice, y el verbo era Dios, claro, el verbo era un ser poderoso, era un Dios. Está mencionando a dos, no está mencionando a tres, ni tampoco a a un Dios solitario que sea tres al mismo tiempo. No habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte, Juan 1:1. Está hablando de la divinidad de Cristo, claro, Él es un Dios, Él es un ser poderoso, que desde siempre ha existido juntamente con el Padre. Es de lo que está hablando Juan 1:1. Por lo tanto, cuando estos analfabetos y falsos teólogos evangélicos dicen que Juan 1:1 habla de la Trinidad, pues están mintiendo, son vulgares embusteros, son analfabetos bíblicos integrales. Este texto no habla de ningún falso Dios trino, habla de dos, de Dios el Padre y de Cristo y del Dios Padre, nada más. Ni siquiera menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. Juan 1:1. Qué mentirosos son esta gente, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, están agregando a la Biblia palabras, están manipulando las escrituras de una forma grosera y vergonzosa. Efectivamente, hermano, como cuando Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, y van estos mentirosos y dice, uy, ahí, ¿me lo ves? Ahí se enseña la Trinidad. En Juan capítulo 10, verso 30. ¿Pero qué están diciendo estos mamarrachos? Si ahí Jesús está hablando de dos, de él y el Padre, uno más uno, ¿cuánto es? Son dos. Ahí no habla de tres personas divinas por ninguna parte, no menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, pues Jesús hubiera dicho, porque yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si existiera ese falso Dios trino, pero no. Dijo, yo y el Padre, es decir, dos personas divinas, dos dioses. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, vamos a seguir oyendo a este falso teólogo evangélico. De nuestro Señor. Vemos al Hijo saliendo de las aguas, al Padre reconociéndole y al Espíritu Santo descendiendo sobre él. A ver, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ahí se habla de un Dios trino, hermano Tomás. En una parte dice ahí que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo estén comprimidos en un solo ser divino. Simplemente dice que Jesús en el momento de salir del agua, pues escuchó la voz de Dios y apareció una manifestación del poder de Dios. Nada más. El resto se lo inventa él. Efectivamente, ese texto simplemente menciona a Jesucristo, que era quien se iba a bautizar en el agua, en el río Jordán. Menciona al Padre Celestial porque se oyó la voz del Padre desde el cielo, diciendo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. A él escuchad. Y luego se menciona al Espíritu de Dios, que se manifestó como una paloma. Ahí tenemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero donde dice el pasaje que los tres sean un solo Dios verdadero. ¿Dónde dice el texto eso? En ninguna parte. Para que veáis cómo mienten y cómo pervierten estos falsos cristianos trinitarios las Sagradas Escrituras. Simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Pero ahí no dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios verdadero. Vamos a seguir escuchando a este embuster. Vemos esta doctrina de una forma preciosa precisamente en el Evangelio. Un Evangelio que se fragua en la eternidad, donde el Padre decreta el plan de la redención, el Hijo lo lleva a cabo por medio de su vida y muerte en la cruz, y el Espíritu Santo es quien aplica los beneficios de ese sacrificio. Y también lo vemos. Eso no tiene que ver nada con la doctrina falsa de la Trinidad. Claro que el Padre envía a su Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el cual nos santifica. Es la energía de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios? En ninguna parte. O sea, es que, fíjate cómo Satanás los ha engañado y los ha destrozado la mente con esa doctrina de demonios del trinitarismo. El hecho de que la Biblia mencione al Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, eso no significa de ninguna manera que Dios sea trino.
Simplemente el Padre, que es el Dios supremo, Jesús como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Es su energía. Esa es la enseñanza bíblica. Pero jamás de los jamás se dice en la Biblia que Padre, Hijo y Espíritu Santo formen un solo Dios verdadero. Al contrario, eso de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús en Juan 17:3, que ya hemos visto. Jesús lo dijo bien claro. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre celestial, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Si Jesús hubiera sido un hereje trinitario, como lo son estos falsos cristianos y estos falsos teólogos, pues Jesús jamás de los jamases habría dicho esas palabras. ¿Qué es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido un mentiroso trinitario? Hubiera dicho, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. ¿Verdad, hermano Tomás? Así de claro. Esta clase de gente, aparte de excretar metafóricamente las palabras de Jesús en Juan 17, 1 al 3, también pues declararía falso el testimonio de Esteban. Recordemos que en Hechos capítulo 7, verso 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Vio a Dios Padre, al Dios Supremo, y a la derecha estaba Jesús. No estaban los dos comprimidos como parte de uno. Por tanto, la visión de Esteban es una visión sagrada contraria a las afirmaciones trinitéricas como la de este embustero. Fijémonos además lo que dijo el apóstol Juan, todo lo contrario de apóstatas como este. En primera de Juan capítulo 1 verso 3 dijo, y nuestra comunión, común unión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo, y también es con el Espíritu Santo. Todo lo contrario de la visión de estos herejes. Paso para. Bueno, eso es fundamental, importantísimo lo que has dicho, esos pasajes que has citado son cruciales. Mas nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Nuestra común unión es con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué no dijo el apóstol Juan y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo eso? Porque el apóstol Juan no era un hereje y falso cristiano trinitario. Sencillamente, él era un cristiano enoteísta como nosotros. Enseñaba que tenemos que tener una comunión tanto con el Dios Padre, que es el Dios Supremo, como con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Nunca dijo Juan que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia jamás dice que tenemos que tengamos comunión con el Espíritu Santo? Pues porque no es una tercera persona divina, no es ningún tercer Dios, es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios. Así de simple. Hay una frase y un pasaje en 2 de Corintios del apóstol Pablo. Habla de la gracia de Dios y habla de la comunión, luego dice, y la común unión del Espíritu Santo. No dijo la comunión con el Espíritu Santo. Porque muchos de estos falsos cristianos trinitarios siempre citan ese texto del apóstol Pablo. Para decir que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Eso no fue lo que dijo Pablo. Dijo la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. ¿Qué significa eso? De la común unión del Espíritu Santo. Porque la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo, y también unos hermanos con otros, procede del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa esa expresión de Pablo. Procede del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Pero el texto no dice por ninguna parte comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con el Padre y con el Hijo. Y por supuesto la común unión con otros hermanos en la fe, los hermanos unos con otros. Tenemos una común unión. Eso es lo que significa la palabra comunión, una unión en común. Unos hermanos con otros y una común unión que tenemos con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero nunca, nunca dice la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Pues sencillamente repito, porque no hay ninguna tercera persona divina ni tampoco es Dios. Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene. Es la energía de Dios. Hermano Tomás, si quieres decir algo. Efectivamente, por eso es que este sujeto no tiene en cuenta probablemente que la palabra del implica procedencia, nada que ver con la palabra con. Es decir, la común unión que tenemos los verdaderos cristianos es verdadera porque en esta está implicada la acción del Espíritu Santo. Es decir, procede de ahí, del Espíritu Santo. Por eso es del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, como si éste fuera una persona divina. Paso. Exactamente, hermano. Vamos a leer el pasaje. 2 Corintios, capítulo 13, verso 14. Dijo Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. Fijaos, primero menciona a Jesús. La gracia, es decir, la misericordia, el favor inmerecido del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Aquí cuando habla del amor de Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo, hermano Tomás? Evidentemente al Padre. Por eso es que siempre Claro, cuando se menciona a Jesús y al Padre, le llama a Dios siempre solo al Padre, para referirse a Dios en sentido pleno, demostrando que Jesús no es ese Dios en sentido absoluto. exactamente. Si el apóstol Pablo hubiera sido un falso cristiano trinitario, un hereje trinitario como estos mamarrachos al servicio del Padre de la mentira, ¿qué hubiera dicho Pablo? Jamás hubiera escrito estas palabras. ¿Qué hubiera dicho? Hubiera dicho, la gracia del único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un mentiroso trinitario. Pero resulta que aquí llamo Dios ¿a quién? Solamente al Padre Celestial. No le dio el título de Dios ni al Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo, solamente al Padre, lo dice bien clarito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre. ¿Lo veis? No está hablando de ningún falso Dios trino. Le llama a Dios al Padre. ¿Por qué? Pues como bien ha dicho Tomás, el Padre es el Dios supremo, el Dios absoluto. Es el poderoso máximo. No hay otro Dios como Él. Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión con el Espíritu Santo. Cuidado. Porque estos falsos cristianos trinitarios es lo que dicen. Dicen, no, aquí Pablo dijo que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Eso no es lo que dijo Pablo. Dice la común unión del Espíritu Santo. Y aquí la palabra de él, como bien ha dicho Tomás, significa procedencia. Es decir, la común unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo procede del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. ¿Eh? Eso es lo que significa la palabra de él. Y la común unión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Lo veis? Aquí no habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. En este texto de 2 Corintios 13, 14. Habla del Señor Jesucristo, menciona al Señor Jesús, menciona a Dios, es decir, al Padre Celestial, y luego menciona al Espíritu Santo, así de simple. Y la unión, la común unión, la tenemos con el Padre y con el Hijo. Así lo dijo el apóstol Juan en ese otro pasaje de Primera de Juan. Mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo por ninguna parte que la comunión es también con el Espíritu Santo, no. Jamás de los jamases no existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Si fuera una tercera persona divina, entonces sí, por supuesto, claro, tendríamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Pero como la Biblia nunca lo dice, lo que dice bien clarito es que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por supuesto con los hermanos también, los hermanos unos con otros. Tenemos una unión en común, una unión doctrinal con otros hermanos en la fe. Eso es lo que enseña la Biblia. Bien, vamos a seguir escuchando, ya queda muy poquito para terminar, a este embustero patológico, a este falso cristiano trinitario. En la vida cristiana. Pues en la vida cristiana la Trinidad opera de forma gloriosa. El Padre es aquel que nos recibe y nos adopta y nos admite en su trono de gracia. El Señor Jesucristo es nuestro abogado y sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo es aquel que nos santifica y aquel que nos hace a la imagen del Hijo para la gloria de Dios.
Eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso Dios trino. El hecho de que la Biblia hable, ya lo hemos dicho muchas veces, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa del trinitarismo. Porque nunca dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios verdadero. ¿Verdad, hermano? Está bien claro. Y otra cosa, cuando en el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que dice este majadero, se habla de la deidad o la divinidad, hay unos 3 o 4 versículos en la Biblia que hablan de la deidad con ese artículo delante, es para referirse solo al Padre. Y de hecho se lo diferencia de Jesucristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, verso 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba en esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Cuál es el Dios no conocido? El Padre. Por eso Jesús nos vino dice Juan 1:18, que Él es el que nos dio a conocer al Dios Padre. Pues bien, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra y el arquitecto supremo. Cristo es un co-creador, pero a modo de obrero maestro, como arquitecto no. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ahora bien, sigue diciendo, verso 29, siendo pues, es decir, por consiguiente, está resumiendo, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia por aquel varón que a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ese varón no es la deidad, es deidad, es ser divino, es Dios, tiene el título de Dios, pero no es la deidad. Se le diferencia claramente aquí en el texto. Paso para. Así es, hermano, ese texto que has citado del libro de los Hechos de los Apóstoles es crucial, es importantísimo. Ahí cuando Pablo llega al Areópago de los griegos, ahí en Atenas, y habla de la deidad, del Dios desconocido, solamente se estaba refiriendo al Padre Celestial. Él es la deidad, o dicho en otras palabras, el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Es el Padre Celestial. Él es la deidad por excelencia. Cristo es un Dios, por supuesto, es un segundo Dios, pero la deidad por excelencia es solamente el Padre Celestial, el Dios supremo, el Dios de dioses. No hay otro como Él. El único Dios verdadero, tal como enseñó Jesús en Juan 17:3. Es decir, que la deidad es un misterioso Dios trino, como enseñan estos falsos cristianos trinitarios, es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia. La deidad, con el artículo, la deidad, el Dios supremo es solamente el Padre Celestial. El Dios supremo no es ningún falso Dios trino, como enseñan estos embusteros, herejes trinitarios, falsos cristianos, al servicio del Padre de la mentira. El Dios supremo, repito, es únicamente el Padre Celestial. Él es la deidad por excelencia. Y Jesús es simplemente el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios, ya que también a Jesús se le da el título de Dios. Dios es un título, que significa simplemente poderoso. Cristo es un ser poderoso. Y el Padre Celestial es el poderoso supremo, el todopoderoso. Es el Dios supremo. La autoridad máxima, es la cabeza de Cristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Como dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento. El propio Jesús, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, por 4 veces al Padre Celestial le llama mi Dios. Porque Él es el Dios de Cristo, el Dios supremo. Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos cristianos trinitarios. Estos falsos cristianos enseñan que Cristo glorificado no tiene a ningún Dios sobre él. Es una asquerosa mentira del diablo, porque el apóstol Pablo dijo que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el propio Jesús glorificado en Apocalipsis
capítulo 3, verso 12, por 4 veces. Por 4 veces en un solo versículo le llama mi Dios al Padre Celestial. Enseñar que Cristo no tiene a un Dios sobre él es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Bien, vamos a seguir escuchando a este hereje trinitario y le respondemos. Así que me despido de vosotros con la bendición apostólica de 2 Corintios 13, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, este es el texto que ya hemos mencionado, comentado. Hemos comenzado el hermano Tomasillo, 2 Corintios 13, 14. En este versículo estos herejes trinitarios pretenden ver al Dios Trino. Y repito, aquí el apóstol Pablo no habló de ningún falso Dios Trino. Simplemente menciona al Señor Jesucristo, menciona luego el amor de Dios, es decir, el amor del Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, del poder de Dios, ya que esta común unión procede del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la frase comunión del Espíritu Santo. No dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, no, eso es una herejía, una mentira del diablo. Está hablando de la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y además que solamente le da el título de Dios al Padre Celestial. O sea, si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, un falso cristiano trinitario, como por ejemplo este falso teólogo del vídeo, pues Pablo no hubiera escrito esto, hubiera dicho la gracia del único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera escrito el apóstol Pablo en este pasaje si hubiera sido un mentiroso trinitario. Sin embargo, no escribió eso. Escribió algo muy diferente. Así que ya para terminar, yo le exhorto a este falso teólogo evangélico a que usted se arrepienta de esa herejía trinitaria, abandone esa espantosa doctrina de demonios y crea en la verdadera teología bíblica, tal como Tomás y yo se la hemos estado exponiendo en esta escuela. Así que ya paso palabra al hermano Tomás y ya pues en un ratito ya nos despedimos. Pues está bien claro, ¿no? Está bien claro, el Dios Padre es el Dios supremo, Jesucristo es el segundo Dios, no es el arquitecto, sino el obrero maestro de la creación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el poder, energía o fuerza activa, como lo llaman otros, de Dios. Porque fijémonos en Hechos 2:17, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Una persona no se derrama. Como un líquido lo equipara a algo, nunca a alguien. O en 2 Corintios capítulo 6, versos 4 en adelante, donde lo dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Vemos que habla de cosas, nunca personas, nunca, nunca. En el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Siempre que habla del Espíritu Santo, ipso facto habla de el poder de Dios, porque es el poder de Dios. Y sigue diciendo con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, etcétera, etcétera. Habla siempre en el contexto de cosas, no de personas. Y la prueba definitiva de que el Espíritu Santo no es una persona divina es que jamás se le adora ni se le glorifica. Este embustero jamás podrá dar un solo texto bíblico en donde al Espíritu Santo se le adora o se glorifica, porque no es una persona. Y ya terminando, concluyendo, citando a un renombrado catedrático en historia de la Universidad de Harvard, el profesor Olfson, en su obra El crisol del cristianismo, vemos cómo se originó esa doctrina apóstata. Dice, en el segundo siglo afluyeron al cristianismo muchísimos gentiles adiestrados en la filosofía platónica. Estos admiraban la sabiduría de los griegos y opinaban que había similitudes entre la filosofía griega y las enseñanzas de las escrituras. Olfson prosigue. Los padres de la Iglesia emprendieron su tarea sistemática de mostrar que,
tras el lenguaje sencillo en que gustan de expresarse las Santas Escrituras, se ocultan las enseñanzas de los filósofos griegos, puestas en los oscuros términos técnicos acuñados en su academia, liceo y pórtico, es decir, centros y discusiones filosóficas griegas paganas. Eso fue el verdadero origen de la enseñanza diabólica de la Trinidad. Ya me despido, ya paso por. Magistral, hermano. ¿Qué más se puede añadir? Pues nada más. Ahí lo has explicado muy bien. Más claro no se puede decir. El Espíritu Santo, claramente en la Biblia, se le llama el poder del Altísimo, como le dijo el ángel, por ejemplo, a María. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, primero lo llama el Espíritu Santo y seguidamente a este mismo Espíritu, como lo llama, el poder del Altísimo. Es decir, la energía, el poder, que es lo mismo. Del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Eso es el Espíritu Santo, el poder del Altísimo. O exactamente lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo, con el cual fueron llenados el día de Pentecostés. Ahí lo llamó Jesús bien clarito. El poder de lo alto. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el poder del Altísimo, su energía. De ninguna manera es una tercera persona divina, pues como muy bien ha dicho Tomás, la prueba irrefutable, absoluta, de que el Espíritu Santo no es Dios ni ninguna tercera persona divina, es porque en la Biblia jamás de los jamases ni se le da adoración ni se le da gloria. Sin embargo, al Padre y al Hijo sí que se les da gloria. Y la adoración suprema es solamente para el Padre Celestial, para el Dios Supremo. Pero al Espíritu de Dios nunca ni se le da gloria ni se le adora. Esa es la prueba irrefutable de que no es Dios, sino que es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Y por supuesto tampoco es ninguna tercera persona divina, porque si fuera una tercera persona divina se le adoraría o se le daría gloria. En fin, ya pues, por tanto, damos por terminada la escuela de hoy. Y una vez más les exhortamos a estos herejes y falsos cristianos trinitarios a que se arrepientan de esa herejía trinitaria que fue introducida por la Iglesia del Diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera ya en el siglo III, en el siglo IV, es cuando esa herejía satánica se impuso en la Iglesia de Roma, la Iglesia apóstata, en la Iglesia Católica Romana. La herejía del falso Dios trino. Cuando resulta que los cristianos verdaderos de los primeros siglos lo que enseñaban es un enoteísmo monólatra. Enseñaban bien clarito que hay un Dios altísimo, el altísimo, que es el Padre Celestial, que hay un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, y que hay un Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Esa era la creencia, la enseñanza de los verdaderos padres de la Iglesia de los primeros siglos. Esa fue la enseñanza de Jesús y esa fue la enseñanza de sus apóstoles. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera teología bíblica. Bien, pues nada, nos marchamos y que mañana vas a poder también, hermano Tomás, mañana domingo. Sí. Dios Vale. mediante, sí, perfectamente. Perfecto. Mañana vamos a refutar un vídeo de un pobrecito tarado, paposo, un católico paposo mentiroso que enseña que María siempre fue virgen hasta que se murió. Es siempre virgen, que es la enseñanza de la Iglesia Católica, de esta Iglesia diabólica. De que José, el esposo de María, era simplemente una especie de segurata, de vigilante de seguridad, custodio, pero que de esposo nada. De que nunca tocó a su esposa María, dicen estos falsos cristianos católicos. Vamos a ver que María tuvo más hijos, además de Jesús, hijos biológicos, y es todo lo contrario a lo que enseña esta iglesia satánica, que es la Iglesia Católica Romana. Esto lo vamos a ver mañana. Y una vez más le damos las gracias al hermano Tomás por haber participado, colaborado con sus excelentes aportes en esta escuela de hoy. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Ya sabéis que ese es el saludo que aparece en el Nuevo Testamento, ese es el verdadero saludo cristiano, el verdadero saludo apostólico, y es bien claro, que la gracia y la paz, que dice, de Dios que es trino, ¿dice eso? No.
Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dice de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es lo que dijo Pablo. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y ahora menciona otro, y del Señor Jesucristo. Sea con todos los hermanos en la fe. Ahí lo tenemos, a los dos dioses, el Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La creencia en estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Pues nada, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Gracias y paz a todos.